Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidas y bienvenidos a esta última edición de Innova Viernes. Mi nombre es Gerardo Cano Plasencia y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ya estamos finalizando este 2021 y tenemos una edición muy especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Antes de presentar a nuestro panel de expertos, les quiero compartir lo siguiente, como cada Innova Viernes, para que vean cómo participar y en caso de que se desconecte de pronto la transmisión, hay un botoncito rojo en donde solamente lo seleccionan y con eso vuelven a reintegrarse la transmisión. Y a través del chat estamos totalmente ansiosos por tener sus comentarios y preguntas para este Innova Viernes de expertos. Queremos también agradecer a nuestro patrocinador de todos los Innova Viernes, a quien estuvo siempre aquí acompañándonos con las promociones que nos estuvo ofreciendo durante todos estos Innova Viernes, que es GYB de la agencia. Y ahí tienen los datos de José Antonio Sullacón, que con mucho gusto les podrá ofrecer una hora de consultoría sin costo para revisar todos sus planes de marketing digital y algunos otros que tengan dentro de la organización, con todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, ahí están los contactos de José para que lo puedan pues ahora sí que contactar, preguntar y ver cómo funciona todo este tema de el marketing digital. Y le dicen a José, lo vi en Nuevo Viernes y van a tener una hora de consultoría gratis con él. Bueno, muy bien, ahora sí, déjenme presentarles a nuestro panel de expertos que nos acompaña el día de hoy, y para esto voy a dejar de compartir la presentación. Y primero, pues vamos a empezar con Patricia Casanova. Patricia, bienvenida. Es Content Manager de Unichemia. Te agradezco mucho de estar aquí en este Innova Viernes de Expertos. Gracias, Gerardo, por la invitación. Un placer. Muchas gracias, Patricia. Luego tenemos a Fernán Gallegos, director asociado de BAC y Asociados. Hola, Gerardo. Fernán, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este Innova Viernes de Expertos. Te agradezco mucho tu apoyo. Y tenemos a José Luis Sánchez Concha, socio fundador de New World Rules, que, bueno, se nos unió un poquito más tarde porque tiene ahí un tema técnico que resolver y estará ya en contacto con nosotros. Bien, pues bueno, primero agradecerles, déjame prender mi cámara, Patricia, Fernán, por estar aquí, a José Luis ahorita que se integre. Es un verdadero honor tenerlos acá. Y pues la idea, como les había comentado un poco para estar en este Innova Viernes, era de que nos compartieran su experiencia, su visión, qué fue lo que pasó en el 2021, ¿verdad? Y todo lo que hemos tenido, pues, con todo este tema de la pandemia y lo que viene para el 2022. Y yo sé que cada uno es experto en sus temas, y vamos a ir abordando. Yo lo que quiero es que hagamos un panel ahí un poquito dinámico en donde vamos a ir abordando diferentes temas de acuerdo a su especialidad, pero bueno, si alguno de los otros panelistas también quiere aportar sobre el tema que estaríamos abordando, pues bienvenido, ¿no? La idea es de poder nutrir todo ese conocimiento con los asistentes, ¿ok? Excelente. Perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar en materia de todo esto que tenemos el día de hoy. Y quisiera empezar, como dicen los cánones, primero las damas. Y empezamos con Patricia, ¿no? Patricia, el 2021 se volcó completamente con el tema de la experiencia al colaborador, ¿no? Mientras veíamos que pues, la pandemia empezó en el 2020 y terminó el 2020 y vimos que eso no tenía por dónde, y luego siguió el 2021 y ahora con Omicron, pues bueno, se está volviendo como un poquito complicado el que podamos volver a las oficinas, tener este tema de presencialidad, diríamos. Pero algo muy interesante que se dio durante el 2021 con todo ese tema de colaborador y que Unichemia lo abordó muy fuertemente fue esos conceptos de reskilling y upskilling. Ok.
Entonces, Ajá. me gustaría que nos comentaras un poco, ¿no? De cómo fue ese 2021 con todos esos temas. Bueno, Gerardo, muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias a todos los que participan en la sesión de hoy. Bueno, realmente, vamos a ver, me gustaría primero como poner un poquito en contexto qué ha pasado en los últimos 20 meses, a pesar de que todos creo de los que estamos acá lo conocemos, ¿no? En estos últimos 20 meses, debido principalmente, como lo mencionas, al COVID-19, se vino un proceso de transformación principalmente del lado digital de las empresas. O sea, las empresas tuvimos una crisis muy fuerte y las empresas básicamente tuvimos que reajustarnos, reinventarnos y, como decía tu video al inicio, innovar para poder seguir adelante. En ese proceso nos encontramos que muchos teníamos que cambiar la manera en cómo estábamos haciendo las cosas. Pasamos de la presencialidad de, qué sé yo, por ejemplo, en el área de ventas, de ir a visitar a un cliente, a la virtualidad. Entonces teníamos que ahora hacer esa misma gestión de venta, pero desde un lado donde no teníamos esas habilidades para desarrollar esas nuevas funciones. Y es aquí donde entra entonces ese concepto de reskilling y upskilling. Básicamente tuvimos que renovarnos, ¿no? Y reskilling es una palabra, ambas hemos estado usándolas muchísimo en estos últimos 20 meses, en estos últimos 2 años. Reskilling tiene que ver a cómo desarrollamos nuevas habilidades para una posición nueva que vamos a desempeñar. Es decir, en este proceso, las empresas también de reinvención y de innovación se dieron cuenta de que tuvieron que mover algunas de sus piezas, hacer lo que en inglés se llama deployment, que la traducción al español es como despliegue, pero en el fondo lo que tiene que ver es cómo asignamos nuevos recursos y nuevas tareas. En eso necesitábamos entonces desempeñar o desarrollar, en algunos casos muy rápidamente, nuevas habilidades. Y al desarrollo de esas nuevas habilidades es lo que llamamos el reskilling. Como si eso no fuese poco, por ejemplo, el aprender a tener reuniones por alguna de las herramientas colaborativas que tenemos. O sea, cosas tan sencillas como esa. Y luego cosas, por supuesto, mucho más complejas. Como si eso no fuese suficiente, tuvimos también que aprender a desarrollar nuevas competencias para el cargo que ya yo estaba desempeñando, en otros casos, otros colaboradores. Por ejemplo, nuevamente al área de ventas, si visitábamos a nuestros clientes de manera presencial, tuvimos que migrar en una primera fase, y esto fue en el 2020, a la atención y seguimiento de esos clientes a través de la fuerza de ventas desde completamente la virtualidad. Y eso pasa en 10, 12 meses y este año vemos cómo ya también eso se mueve hacia ya no solamente la venta solo virtual, sino la venta híbrida, es decir, donde puedo visitar a un cliente de vez en cuando, pero también sigo con la virtualidad. Entonces, todo eso implica a que esas competencias antes no las tenía porque no las necesitaba. O sea, veníamos de trabajar de una manera, tenemos un punto de quiebre o un tipping point y necesitábamos desarrollar una serie de habilidades y competencias nuevas de manera muy rápida. Y es aquí donde la formación y la capacitación básicamente entró a ayudar de manera importante a las organizaciones. Era cómo podíamos darle esa formación y esa capacitación a personas que necesitaban para poder desempeñar su trabajo de manera exitosa y llevar a las empresas adelante. Hemos visto y además ha sido como por fases, ¿no? El año pasado, como te digo, esa velocidad del cambio que fue como emergencia casi, de migrar de la presencialidad a la virtualidad. Y en este año hemos visto como algunos cambios. Hemos visto la necesidad creciente, lo decías ahorita en la introducción, tenemos ahora una nueva variante, entonces vemos una necesidad creciente por parte de la demanda que tenemos de nuestros clientes, por ejemplo, en manejo de equipos de trabajos colaborativos.
y colaborativos desde la visión híbrida y no solamente virtual. La gestión de proyectos, por ejemplo, también desde una perspectiva de agilidad. El desarrollo de habilidades digitales, que es clave en este proceso. Entonces, podríamos verlos como en bloques, pero al final tiene que ver en cómo aceleramos el proceso de desarrollo y de evolución de nuevas capacidades y de nuevas habilidades para ser exitosos en nuestros cargos actuales o en esos cambios que pueden haber dentro de la organización, básicamente por esos reajustes que están teniendo las organizaciones. Okay. Yo te diría que eso es básicamente lo que vemos y hacia dónde nos estamos enfocando o nos hemos venido enfocando en este sentido. También un aspecto importante, quizás, y hay un estudio del Foro Mundial Económico que habla que una de las estrategias claves en este momento también para la retención de clientes, de talento en las organizaciones, tiene que ver con el apoyar a ese talento al desarrollo de nuevas habilidades y nuevas competencias. Entonces, eso tiene que ver en cómo desarrollamos cómo hacemos un proceso de reskilling o de upskilling dependiendo del perfil de las funciones que va a estar desarrollando cada uno de mis colaboradores. Yo creo que de manera resumida y para darle también oportunidad al resto de los participantes, creo que lo vemos por ahí. No te escuchamos. Ese fue el mayor tema en el 2021. No te escuchamos. ¿No? Sí. Eso fue lo que pasó ahí. Bueno, ahorita estamos resolviendo un tema técnico con José Luis para que pueda ingresar con el panel. Y ahorita vamos a hacer, yo creo, posiblemente un switch ahí. Ahorita nos ponemos de acuerdo con Fernán. Pero bueno, vamos ahora con Fernán, mientras resolvemos el tema con José Luis. Fernán, se habló y bueno, tuve la oportunidad de conocerte en un evento de transformación digital ya hace unos años y me encantó la forma en que abordaste todo ese tema, que hablabas de organizaciones que deberían ser ambidiestras para poder hacer todo su tema de transformación digital. Pero me acuerdo que antes de la pandemia, pues todo el mundo hablábamos de que la industria 4.0, la transformación digital, y que no sé, que todo el mundo teníamos que digitalizarnos y la robótica, la inteligencia artificial. Yo te preguntaría, hoy, después de que vino la pandemia, aceleró todo eso, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, ¿cómo ha sido la evolución de la transformación digital? Sí, ha sido interesante, ¿verdad? Y hay mucho, incluso chistes y hacen mofa de cómo la pandemia realmente vino a hacer lo que muchos CEOs o CIOs no lograron hacer durante tiempo, ¿verdad? Y que fue realmente el que propulsó, digamos, el tema de la transformación digital. Y eso, bueno, tiene cierta verdad, pero en realidad lo que pasó fue que la pandemia niveló las condiciones más complejas de ir hacia un modelo más digital, si se quiere, porque obligó a todo el mundo a estar en un ambiente más remoto, ¿verdad? Entonces, todos los clientes de todas las industrias, de un momento a otro, estaban acostumbrados y aceptaron el tener que consumir o adquirir productos y servicios de una forma por mucho más remota y más digital. Entonces, eso permitió que las organizaciones pudieran entrar más de lleno y no tuvieran que hacer planes de gestión de cambio, de comunicación y de convencimiento al cliente, de llevarlos y migrarlos hacia plataformas más digitales. Eso se dio completamente para todos al mismo tiempo. Y entonces eso, claro, eso lo que hizo fue que, y mi argumento aquí es que más que acelerar la transformación digital, porque muchas de estas empresas lo que tenían eran proyectos estratégicos a 3, 4, 5 años, que de un momento a otro los tuvieron que empezar a ejecutar en el cortísimo plazo. O sea, proyectos estratégicos que se convirtieron en proyectos operativos de un momento a otro. Ya no eran estratégicos, ahora no eran transformacionales, eran
necesarios, eran operativos, tenía que hacerlo para yo poder subsistir en el cortísimo plazo. Entonces la pandemia lo que viene a hacer es no acercarnos más al objetivo que teníamos hace 3 o 4 años, sino cambiarnos ese horizonte, ¿verdad? Avanzamos muchísimo en la parte de digitalización, pero ahora tenemos un planeamiento estratégico ahora por mucho más lejos. O sea, tenemos una nueva meta, digamos, al mismo horizonte que teníamos antes, con retos todavía más complejos, ¿verdad? Entonces, los retos de transformación y de liderazgo para poder llevar a la organización realmente a diferenciarse en un futuro digital, porque ahora todo el mundo está nivelado en ciertos elementos, ahora va a ser un reto por mucho más complejo, ¿verdad? Y lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que hablaba Marcela, esto cambia muchísimo la forma como las organizaciones tienen que pensar en cómo crear valor, ¿verdad? Y eso implica en un tema de capacitación sin duda, ¿verdad? Y de cultura, de cómo gestionar equipos de trabajo más remotos, ¿verdad? Una organización más remota, si se quiere, que también, ¿verdad? Todo este tema de la remotidad y el distanciamiento social viene también, es un elemento más que viene a fortalecer el tema o la necesidad de digitalización y de cambiar procesos y hacer procesos muchísimo más ágiles. O sea, el tema de la remotidad viene a inherentemente ser una organización más autónoma. Y si yo no tengo los elementos para que esa organización pueda generar los beneficios de esa autonomía, pues entonces más bien estoy coartando, ¿verdad? Cualquier beneficio, no solo de tecnología, sino de todos los beneficios que me puede generar una organización muchísimo más flexible, que es lo que venimos diciendo desde años, ¿verdad? Querer tener culturas más autónomas, más dinámicas, más ágiles. Y lo cierto es que la pandemia viene a poner en jaque, si se quiere, a muchos de los liderazgos que venían pregonando esto, pero que en el momento que se ven expuestos a eso, no quieren necesariamente cambiar sus estilos de liderazgo, no quieren perder el control y por lo tanto es donde estamos en ese impasse, ¿verdad? De definir cómo es que vamos a trabajar hacia futuro, ¿verdad? Y qué implica organizacionalmente, culturalmente y en términos del conocimiento, ¿verdad? De las personas que necesito atraer para poder ser productivo precisamente en un ambiente muchísimo más autónomo. Sí, el tema es que esa autonomía obviamente implica pues cierta inversión en todo ese tema de automatización y digitalización de las operaciones, como bien lo comentas, ¿no? Y cuando hablabas en esos temas que cuando te conocí, tenías mucha razón, o sea, yo no puedo estar transformando y a la vez siguiendo operando, ¿no? Creo que metíamos en un conflicto la organización. Bueno, ahí lo que hablábamos es que precisamente nosotros necesitamos una organización ambidiestra que de una forma bien coherente y bien fundamentado en un mandato estratégico, poder optimizar mi modelo de trabajo actual, ¿verdad? Mi modelo de negocio actual, perdón, mientras que a la vez estoy visibilizando y avanzando hacia un modelo de negocio un modelo más digital, a un futuro digital, ¿verdad? Para no enfocarme solo en uno o en otro, ¿verdad? Si me enfoco solo en el hoy, ¿verdad? Si las organizaciones que piensan que, ¿verdad? Que el tema de la transformación digital no es con ellos, ¿verdad? Que al final de cuentas la transformación digital no es una decisión de un gerente general, son condiciones, coyunturas que se dan a la luz de mi industria, ¿verdad? Y esas fuerzas de la industria, lo que están haciendo otros jugadores de la industria, son los que me van a someter a un proceso de transformación, al cual voy a llegar inevitablemente. Si yo no hago nada, pues simplemente voy a ser menos relevante en ese futuro digital. Pero no es una decisión mía, ¿verdad? Estas fuerzas me llevan ahí. Y entonces yo necesito fortalecer mi modelo actual precisamente para que soporte un proceso de transformación que va a ser muy complejo en algunos casos, muy largo en algunos casos, depende de la industria, depende de esas fuerzas, ¿verdad? Pero a la vez no perder de vista ese objetivo final, ¿verdad? O sea, necesito tener un poco de esas dos cosas, ¿verdad? Lo que hablamos de esa ambidiestrabilidad es trabajar con la mano izquierda y con la mano derecha, que es el día a día, pero también la parte estratégica. Estás en mute, Gerardo. Perdón, exactamente. Quisiera ir con esa misma línea con Patricia. Patricia, todo ese tema del talento y todo ese tema de la transformación digital,
nos ha obligado a tener nuevas competencias, nuevas habilidades, nuevos skills, ¿no? Como ahorita mencionaba Fernand, pues bueno, toda la adopción que tenemos que tener, tiene que también tener nuevas habilidades. ¿Cómo podemos cerrar esta brecha rápidamente? Fíjate que me llamó la atención una estadística que publicó Cornerstone, que para el 2025 el 44% de las habilidades que los colaboradores necesitarán para desempeñar sus funciones de manera efectiva cambiarán. O sea, el 44% de lo que tenemos hoy va a cambiar en el 2025. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esas brechas? Bueno, es muy interesante tu pregunta y voy a tomar una palabra que acabas de decir que es rápidamente, ¿no? Ser rápidamente hay que ponerlo, en mi opinión, muy particular entre comillas. Creo que Fernand dijo algo muy que comparto plenamente, que es que la velocidad de cambio va a depender del mercado en el que estoy, en el mercado competitivo en el que estoy, en esas fuerzas que básicamente determinan la industria. Eso es lo que me va a llevar es que hay empresas que van a ir más rápido y empresas que van a ir más lento. Adicionalmente a eso, ya desde el lado del colaborador, podemos verlos hay algunas habilidades que podemos desarrollar rápidamente y en el corto plazo. Por ejemplo, todo lo que son algunas habilidades orientadas a el desarrollo de la utilización de herramientas específicas. Por ejemplo, algunas tecnologías. ¿Cómo utilizo algunas de estas plataformas colaborativas para interactuar? Eso es rápido. Sin embargo, hay una serie de competencias que toman mucho más tiempo. Entonces, ahí va a ser un proceso de ir ajustándose. Y en esto creo que una de las cosas importantes es que cada vez más, y por lo menos desde mi visión, es el lado de talento humano de las organizaciones se convierte en estratégico para apoyar y acelerar esos procesos y sobre todo la parte de gestión del talento en todo su espectro, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda. También el colaborador en sí, es decir, esa visión que tenemos como individuos de cómo evoluciono y la rapidez con la cual aprendo. Y aquí quiero mencionar un concepto que se llama Long Life Learning, que a mí me gusta llamarlo en español, que ahora somos estudiantes vitalicios. Es decir, con todo este proceso de transformación que además, y transformación no hablo solo digital, todo lo que hemos estado viviendo, acelerado todo ese proceso. Una de las cosas que hemos aprendido es que el conocimiento que tenemos hoy, las habilidades que tenemos hoy, las competencias que tenemos hoy, no necesariamente son las que voy a necesitar para mañana. Entonces tengo que mantenerme en un proceso de aprendizaje. Como individuos tenemos que empoderarnos de esos procesos, de nuestros procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar esa brecha? Lo primero es poder identificarla, ¿no? Entonces, ahí en el caso de las organizaciones, tienen que identificar las habilidades que se requieren para algunas funciones, para perfiles específicos y luego validar eso con los colaboradores que tienen en cada una de esas posiciones. Y a partir de ahí establecer rutas de aprendizaje para los colaboradores. Algunas pueden ser formaciones o capacitaciones formales a través de terceros, cursos en línea, híbridos, o sea, tenemos una diversidad de formatos o de modelos en este caso. Y otras también pueden ser, otros procesos de aprendizaje pueden ser a través de formación de pares, a través de una cosa que estamos empezando a usar mucho en las organizaciones que se llama shadowing, es decir, acompañar a alguien que sabe sobre algo específico. Entonces, va a depender de la brecha y de los objetivos. Lo que sí es que la formación y la capacitación lo que hace es un proceso rápido de aceleración. Luego hay procesos que son más lentos de incorporar, habilidades y competencias que son más lentas y tiene que ver con, por ejemplo, el cambio hacia un nuevo liderazgo. Si bien la utilización de una herramienta específica es muy rápido, el desarrollar una serie de habilidades de liderazgo, habilidades sociales y habilidades emocionales, por ejemplo, desarrollo de empatía, ese es un proceso que toma
un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener como esas diferencias que tienen que ver con el sector en el que yo estoy, con las habilidades que yo necesito desarrollar. Pero sí creo que todo parte de hacer un análisis muy estratégico de hacia dónde quiero llevar a mi talento y por el lado de las organizaciones y por el lado de los individuos, decir, tengo que aprender ahora todos los días para el resto de mi vida. Entonces, y empoderarme de ese proceso de aprendizaje, ¿no? Vamos a ver que para el año que viene eso se puede acelerar también a través y se pueden cerrar esas brechas o se puede ayudar a ese proceso, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, ¿no? Que es una de las cosas que vemos que viene hacia el año que viene. En mute, Gerardo. Pero ahora no sé qué me pasa, pero bueno. Decía que la inteligencia artificial viene empujando muy fuertemente en diferentes sectores y uno de ellos ha sido el de recursos humanos. O sea, yo creo que la gestión de talento está sacando mucho provecho de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Cornerstone tiene una solución que se llama Explore. Ustedes mismos, Uniquemia, están apostando mucho con el tema de inteligencia artificial para habilidades. Recientemente nos invitaron a probar una plataforma que se llama Future Up, que la está haciendo CINDE, que vemos que viene con mucho potencial para tener ese tema de habilidades o cerrar esa brecha, ¿no? Correcto. Que se requiere para todo este talento digital, que va a hacer mucha falta. No me acuerdo exactamente la cifra, pero proyectaban que para 2025 y más allá del 2025 se iba a haber una necesidad laboral más o menos de 85 millones, ¿no? De talentos a nivel mundial. Pues, a través de esa brecha, ¿no? De lo que se está dando. Entonces, son estadísticas duras, son estadísticas fuertes y como bien dices, no tenemos que dejar de aprender, ¿no? Ese tema vitalicio está ya presente con nosotros, ¿no? Sí, y fíjate que, por ejemplo, hay un estudio de McKinsey que habla que el año 2021, ya el 69% de las empresas en este periodo potenciaron el desarrollo de las habilidades. Y a medida que se va dando ese proceso de evolución que vamos a tener desde las organizaciones, vamos a ver que eso se va a ir incrementando, pues, ¿no? Totalmente. Bueno, recuerden que estamos en Innovaviernes con los expertos, así que bienvenidos sus comentarios, preguntas ahí en el chat. Al final de la sesión vamos a tener un espacio para responderlas. Desafortunadamente tuvimos un tema técnico con José Luis y no nos va a poder acompañar. Les prometo que vamos a hacer uno con él. Pero bueno, Fernán, que también es director de New Work Rules, siempre se me traba pronunciarlo, parece un trabalenguas ahí. Pero yo sé que ha estado trabajando también muy de cerca con temas de todo este trabajo que se está definiendo, ¿no? Hay mucho que pasó en el 2021 y un tema así álgido, mi estimado Fernán, fue regreso a la oficina, ¿no? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Porque yo leía muchas cosas en donde últimamente incluso una compañía muy grande de Estados Unidos se retractó de regresar a sus colaboradores y ayer me estaba enterando de una noticia de Apple que le estaba dando $1,000 a cada colaborador para montar su oficina en casa. Cuéntanos, mi estimado Fernando. Sí, y esto viene muy de la mano, Gerardo, precisamente de esa autonomía que hablábamos, ¿verdad? La pandemia vino y rompió un montón de paradigmas en ambos lados, ¿verdad? El lado del empleado, ¿verdad? El colaborador que en algunos momentos no tenía seguridad si iba a poder realmente ejecutar lo que tenía que hacer día a día desde la casa o de forma remota y que su trabajo fuera validado y reconocido de la misma forma que el que estaba en la oficina, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Tiene que cambiar un poco la gobernabilidad y las políticas de un modelo de trabajo más remoto, porque también tenemos que pensar que el nuevo modelo de trabajo ahora no importa dónde estés, ¿verdad? O sea, si yo estoy en la oficina, que la mayoría de la gente va a estar remota también. Entonces, es un único sistema. Cuando yo todavía mantengo un modelo de trabajo donde hay un esquema centralizado y el resto de las personas que están remotas tienen que ajustarse a eso, es donde el sistema no va a funcionar. Entonces, esa complejidad es lo que también ha hecho que los líderes de las organizaciones
que también rompieron paradigmas y se dieron cuenta que tiene un montón de beneficios, especialmente financieros y de productividad, pues también se dieron cuenta que hay una complejidad ahí. Y ahora que hablábamos de las capacidades, por ejemplo, de liderazgo, hay un tema muy importante y es que muchos líderes que son o han sido exitosísimos hasta hoy en un ambiente más presencial, ¿verdad? Porque de alguna forma proyectan esa presencialidad y la aumentan. En un ambiente más remoto, ellos pierden un poco esa capacidad y no saben cómo ser buenos líderes de forma remota. Y no digo solo el gerente general, a todo nivel, supervisores, jefaturas, etcétera, que no saben cómo ser líderes de su equipo de una forma muchísimo más remota. Y esa capacidad, ese skilling, es súper importante para poder terminar de optimizar e ir hacia un modelo más flexible, ¿verdad? Y entonces a tu pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos de estos líderes, algunos muy sesgados por su industria, ¿verdad? Muchos de estos banca de inversión, ¿verdad? Tienen billones de dólares en portafolio inmobiliario que no quieren que sus clientes pierdan esos activos, entonces obviamente van a pregonar de que todo el mundo regrese a las oficinas, pero mucho es también por un tema de no perder control, de no perder ellos su forma de liderazgo, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Y entonces sí, nos dimos cuenta de que hay algunas industrias que estaban más listas y dijeron, ahora todo el mundo vaya a trabajar desde la casa como quiera, porque tenían sus sistemas ya listos, digamos, y había otros que no, y entonces querían que regresara. Pero lo que no habían terminado de reconocer estos líderes es que el poder migró hacia el colaborador. Esa decisión no es de un gerente general. Esa decisión es ahora de los colaboradores porque son ellos los que van a poder decidir y van a querer decidir en cuál modelo de trabajo más flexible yo quiero trabajar. Y entonces esto se convierte en una decisión muy estratégica de competitividad y relevancia en el mercado de talento. Si yo no tengo un modelo de trabajo atractivo, flexible para ofrecerle a mis colaboradores, no solo los que tengo hoy para retenerlos, sino poder atraer ese talento que antes estaba limitado en una área geográfica, ahora puedo traer talento desde cualquier lado. Si yo no tengo eso, yo voy a perder completamente esa relevancia en el mercado de talento. Y algunos líderes están dando cuenta de eso. Fernando, te pregunto algo ahí. ¿Modelo flexible es igual que híbrido? No. Y de hecho, que dice que me recordás eso, porque era un tema que quería tocar. Para mí, bueno, para José Luis, que no pudo acompañarnos hoy, y nosotros en Newark, vemos, ¿verdad?, el modelo de trabajo híbrido, que es lo que están migrando o gravitando la mayoría de las organizaciones para tomar una decisión de corto plazo. Un modelo híbrido parece ser como dicen en inglés, un happy medium, una solución salomónica para de alguna forma apaciguar las necesidades de los colaboradores, ¿verdad? Todo esto que venimos hablando, pero también no perder el control completamente del liderazgo, ¿verdad? Entonces, un modelo híbrido es aparentemente lo más sencillo, pero no es lo más sencillo. De hecho, es lo más complejo de gestionar, porque eso me obliga a tener un modelo para personas que están completamente remotas, otras personas que están completamente presenciales y algunos que van y vienen, ¿verdad? Eso es más complejo que tener una organización 100% remota o 100% presencial. Y entonces el modelo híbrido es como llamo yo, un proceso intermedio del caos en que hemos venido trabajando durante la pandemia y el futuro, ¿verdad?, de muchísimo mayor productividad, bienestar, calidad de vida, balance, etcétera, de un modelo flexible. Porque cuando yo me instauro un modelo híbrido, eso quiere decir que una persona está atada a estar cerca de su lugar de trabajo porque en algún momento voy a tener que ir al lugar de trabajo, ¿verdad? Mientras que un modelo flexible, no importa ya yo dónde viva. Yo me puedo ir a vivir a otro estado, a otra provincia, a otro país, ¿verdad?, siempre y cuando la legislación lo permita, pero podría irme muchísimo más lejos porque no estoy atado a tener que ir con alguna frecuencia al lugar de trabajo central, digamos, ¿verdad? Que eso también es todo un tema que tiene que cambiar, ¿verdad?, la dinámica y la estructura y el diseño de un lugar de trabajo hacia futuro, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes, pero va a ser muy difícil ir hacia un modelo flexible de uno presencial a uno flexible de buenas a primeras, digamos. Es importante ir un poco en ese proceso paulatino de transformación, digamos, de ir hacia un modelo más híbrido y poco a poco ir haciéndolo cada vez más flexible y mucho más autónomo.
Patricia, Gerardo, ¿quieres comentar algo? sí, te comento nuestra experiencia porque, digamos, lo que plantea Fernán me parece súper importante desde lo que se hace, ¿no? Nosotros en Uniquemia somos una EdTech, lo que se llama una EdTech, y nosotros somos un equipo de trabajo que está en distintos países. Nacimos de esa manera, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran cambio. Nosotros, la flexibilidad es la flexibilidad sobre el tiempo, pero nosotros tenemos una serie de objetivos, tenemos unas dinámicas de trabajo, tenemos una serie de herramientas colaborativas que nos permiten cumplir con los objetivos que tenemos y te diría que incluso en algunos casos sobrepasarlos. Entonces, eso es muy diferente. Entonces, y nos da, en el caso nuestro, por ejemplo, que estamos en formación, nos da una serie de competencias increíbles. Nosotros tenemos un ecosistema de profesores y expertos que está alrededor del mundo. Entonces, a la hora de un tema específico, nosotros podemos decir, ok, tenemos el experto en ese tema, lo tenemos en Estados Unidos. Y esa persona viene, diseña el curso, si es un curso que tiene clases en vivo, da sus clases en vivo. Si esas clases en vivo le tocan a él a las 2 de la mañana, lo hace. No es que ya, no, yo doy solamente trabajo. No es horas hombres sentados en un escritorio. De 8 a 6, ¿no? Y lo que para mí, y es una cosa muy particular, para mí ha sido una experiencia además de maravillosa, creo que potencia a todo el equipo, o sea, saca la máxima productividad de todos, ¿no? Pero nacimos de esa manera. Entonces, las reglas del juego, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los procesos asociados, cómo se medían esos objetivos, que no era tú estás sentada acá, sino tienes una serie, y hablando desde la agilidad, por ejemplo, cada cuánto nos reunimos, cada cuánto hacemos presentaciones de updates de lo que estamos haciendo. Claro. O sea, todo eso es un proceso bien sistemático, además, que es muy rápido. Entonces, esa es una diferencia. O sea, yo puedo hoy estoy en Costa Rica, pero yo he trabajado desde otros lados. Y sigo trabajando con mi oficina como si estuviese en cualquier lado. Y luego nos da otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con la diversidad y la multiculturalidad. Entonces, al estar en distintos mercados y tener gente de Chile, en Panamá, en España, en Francia, nos permite una visión que eventualmente yo desde donde estoy o alguien de donde esté no la tiene. Entonces, desde la visión del tamaño del mercado, de las necesidades del cliente, o sea, todo, empieza a incorporar unas perspectivas muy, muy interesantes para la organización. Pero nacimos así, ¿no? Déjame hacer una pregunta y no te me vayas, Fernán, que esta es para ti, de lo que estaba comentando ahorita Patricia. Se decía o había ese paradigma que la gente iba a ser menos productiva remotamente, ¿no? Y la estadística se fue para el cielo. O sea, realmente la productividad de las personas se fueron bastante alta. O sea, hay una estadística que dice que los colaboradores son mucho más productivos remotamente que en oficina. Y es muy simple, yo creo que no te vemos, Fernán, pero es muy simple porque posiblemente el tema de lo que es pues la tertulia y que llegábamos y hablábamos del fútbol y el cafecito, ¿no? Y ya se perdían 2 o 3 horas posiblemente durante el día con todo ese tema. Acá ya no, porque acá ya tengo tareas que hacer, ya tengo objetivos que cumplir y unas situaciones ahí que mi desempeño está medido por esas tareas, ¿no? Pero voy a hacer una pregunta primero para Fernán y luego Patricia, si nos ayudas a complementar. La cultura, o sea, porque yo sé que hubo temas al inicio de la pandemia que muchos líderes tuvieron problemas para poder comunicarse con su equipo. Y mientras, ahora sí que mientras nos enseñábamos a utilizar las diferentes herramientas, nos aprendíamos muy bien a utilizar las diferentes herramientas como Zoom, como Teams, como cualquier herramienta de colaboración. ¿Cómo mantengo la cultura? Y hoy en día, ¿cómo la hago, Fernando? O sea, ¿cómo me enfrento a ese problema, no? Sí, ese tema es súper interesante, Gerardo, porque
es lo que llamo yo la profecía autocumplida. Vamos a ver, hay organizaciones que durante la pandemia se han quejado porque no fueron más productivos, ¿verdad? Y ellos dicen, no, a nosotros no nos sirvió. ¿Pero por qué no sirvió? No por el modelo de trabajo remoto, es porque las condiciones de su organización no estaban para poder optimizar esa productividad, ¿verdad? Entonces, como digo yo, que yo sé que a vos te gusta el frío, no están las cobijas, ¿verdad? Es que siempre nos dejas unas frases que, bueno, ahorita ya pregunté esa de la profecía autocumplida. Claro, entonces, Brian, entonces tiene toda la razón, usted no fue productivo y en teoría no quiere ir hacia un modelo más flexible o más remoto, porque no le sirvió, pero no quiere decir que no le pueda servir. Hay que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Para que la gente sea más productiva. Entonces, a lo que iba es, vos dijiste ahorita, ¿cómo hago para mantener la cultura? Pero yo pregunto, ¿y vos querés mantener la cultura que tenías? ¿Por qué querés mantener la cultura que tenías? Cuando hablábamos hace unos minutos que yo te decía que una organización remota o más remota es más autónoma inherentemente, eso es lo que queríamos. Eso es lo que venimos diciendo desde hace años. Yo quiero una cultura más ágil, más empoderada, más dinámica, etcétera, ¿no? Entonces, es mentira que un modelo de trabajo más flexible, híbrido, ¿verdad? Optimizado, claramente, va a afectar negativamente la cultura de la organización. Al contrario, la va a potenciar. ¿Por qué? Porque va a hacer que ese trabajador que está de forma remota, que está siendo reconocido por su trabajo, por lo que produce, no por el tiempo que está sentado ahí, que es un colaborador que va a estar por mucho más motivado, va a ser más productivo porque va a poder empezar a trabajar desde antes, no tiene que ser hasta que llegue a las 8:30 de la mañana a la oficina, puede trabajar desde antes y después a la media mañana puede empezar a hacer ejercicio porque ya hizo lo que tenía que hacer en la mañana y a media tarde también puede ir al parque con sus hijos porque ya también hizo durante otras horas o lo va a hacer más tarde durante la noche. Entonces, esa flexibilidad hace que el colaborador se sienta más reconocido, más empoderado y más productivo. ¿Ok? Entonces, la remotidad me genera más una cultura mejor para ciertos tipos de actividades que se pueden hacer remotamente, que no tengo que ir a la oficina. Pero por otro lado, toda la parte de sociabilización, toda la parte de co-creación, de ideación o de innovación, si se quiere, donde sí tiene sentido y es más difícil hacerlo de forma virtual, que estoy seguro que en algún momento vamos a llegar ahí con alguna tecnología, pero tiene sentido ir a la oficina y juntarnos, ¿verdad? En un ambiente diseñado para eso, en un momento planeado para eso, que no vaya a ser simplemente porque me encontré con vos en el baño o donde tomamos café y alguien se surgió una idea y de ahí surgió la idea del $1.000.000.000. Eso no sucede. La innovación tiene que ser adrede, no puede ser aleatoria, si sucede que hablamos en el elevador o no. Entonces, esos momentos de ideación yo los tengo que planear en un ambiente diseñado para él. Entonces, cuando vamos a la oficina para poder tener esos momentos de creatividad y de socialización, ese momento va a ser para el colaborador muchísimo más valioso, lo va a disfrutar muchísimo más y la organización va a poder producir más. Y entonces tengo una cultura muchísimo más innovadora porque yo lo estoy planeando para eso. No sé si me explico. Entonces, la cultura va a tener lo mejor de dos mundos. Va a tener lo que la productividad y la agilidad y la autonomía de un ambiente más flexible y la parte de presencialidad va a ser por mucho mejor de lo que era cuando estábamos 100% presenciales, porque era cuando teníamos tiempo en una oficina ahí porque no teníamos dónde meter un lugar que incentivara a la creación. El tema de la innovación, a la creación. Exactamente. Sí. Entonces, mentira, o sea, yo puedo tener una muchísimo mejor. Es más, yo les contestaría a las personas que dicen, ¿cómo hago para mantener la cultura? Y yo, no, es que no la querés mantener, vas a poder crear la cultura que siempre has dicho que querés hacer, ¿verdad? Así que olvídate de la cultura anterior, lo que querés es mejor. ¿Cómo ves, Patricia? ¿Dónde quedan los valores, no? Pero se transmite, yo coincido plenamente, yo creo que eso se transmite a través de la organización y precisamente por ese nivel de colaboración o por cómo se dan las interacciones, por esos espacios que se programan para hacer una serie de cosas. Creo que es así. La cultura al final es todos esos valores que uno termina viviendo en el día a día y eso lo vive uno desde el lado de la presencialidad, pero también lo vive desde el lado de la virtualidad. Nosotros tenemos una serie de valores que además compartimos y que están y están ahí.
Entonces creo que viene más de eso, o sea, el tema de ese empoderamiento y ese nivel de compromiso se da cuando uno ve que todo el mundo al lado está haciéndolo y que hay alguien que me apoya en un momento, que además no tiene que ser alguien, no necesariamente es mi jefe, sino a lo mejor es alguien que maneja la parte técnica. Entonces, eso todo es lo que realmente termina generando esa cultura. Y eso se puede dar desde la presencialidad, pero también desde la virtualidad. Y sí, también coincido en que esos espacios para crear se planifican y que la presencialidad ayuda, a pesar de que uno puede hacerlos también desde la virtualidad. Nosotros usamos algunas herramientas para procesos de creación y de innovación colaborativa que nos ayudan, pero también el verse en un espacio físico y podemos tener programación de reuniones físicas, eso también es importante, ¿no? Sí, así que comparto plenamente. A mí me encanta mucho la propuesta que hace New Road Rules con el tema de lo que son los espacios ahora, cómo se deben de ver, cómo debe de ahora de llegar la gente a la oficina. Ya no es mi oficina en donde pues tenía mi lugar, ¿no? Mi fotografía, mis muñequitos y todo lo demás, sino que ya son espacios en donde precisamente me siento a socializar, me siento a co-crear, me siento a diseñar y hacer en un ambiente, ahora sí que, valga la redundancia, diseñado para eso, ¿verdad? Y yo creo que eso ayuda mucho a que la gente pueda sentirse libre de ese pensamiento que quiere compartir con los demás. Entra mucho el juego de las generaciones, porque también aquí hay una mezcla todavía de generaciones en donde todavía pues, los baby boomers con los X y los Y y los Z, ¿no? Y estamos ahí conviviendo para hacer y co-crear toda esa innovación. Y esos ambientes es en donde entra el paradigma, o más bien se rompen todos esos paradigmas, porque, por ejemplo, los baby boomers y también creo que la generación X, estábamos acostumbrados a que teníamos nuestra oficinita, la puertita y todo lo demás, ¿verdad? Y de pronto cuando nos cambiaron a ambientes colaborativos abiertos, pues ahí viene el primer impacto. Y ahora, pues ya ni eso, ¿no? O sea, ahora ya estoy en mi casa y ahora me tengo que conectar remotamente y tengo que mantener mi equipo, tengo que mantener la cultura y me parece que las organizaciones que están entendiendo esto muy rápidamente van a tener beneficios también rápidamente, o sea, porque, como bien decía Fernán, el talento, la retención, el hecho del desarrollo y poder mantener a la gente en ese tipo de ambientes flexibles, que ya lo dijo Fernán, que es diferente flexible a híbrido, nos va a ayudar a que todos crezcamos conjuntamente, ¿no? Sí. Yo creo que es una fórmula bastante interesante ahí. Y ese tema generacional, Gerardo, ciertamente tiene mucho impacto, ¿verdad? Uno tiende a pensar que entre más alto, o entre una generación todavía más longeva, o sea, que viene de baby boomers o para atrás, tienden a más la presencialidad, lo cual es cierto, pero también muchos baby boomers se están dando cuenta de que la oficina que tenían en la oficina, valga la redundancia, ahora la pueden tener en la casa, ¿verdad? Y tener los beneficios, ¿verdad? De estar más cerca de su familia y empieza un cambio de atributos de valor para ellos. Claro. Y eso claramente no es para todo el mundo, ¿verdad? Hay personas que no van a poder, o sea, simplemente no pueden trabajar desde la casa porque no su estructura mental ya no está para eso. Y eso hay que reconocerlo y es parte de esa inclusión y esa equidad que el sistema de trabajo más remoto tiene que reconocer, ¿verdad? Que hay personas que, por muchas razones, hasta temas psicológicos, de violencia doméstica, cosas que se tiene que reconocer para que la persona realmente esté en un ambiente que potencie su productividad. No podemos simplemente generalizar que, bueno, usted de tal puesto de trabajo, entonces váyase a la casa o quédese en la oficina. Hay que entender un poco eso, esa equidad es súper importante porque si no invisibilizo muchas personas que por diferentes razones en un ambiente de trabajo más remoto, más autónomo, los está afectando, ¿verdad? Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Muy bien, pues miren, ya por el tiempo y porque quisiera ya después abordar las preguntas que tenemos ya aquí en el chat. Me gustaría, y vuelvo contigo, Patricia, Perspectivas 2022, ¿cuáles son las tendencias dentro de
del área, qué es lo que ha visto Uniquemia, qué es lo que has visto tú como profesional, ¿no? Bueno, creo que desde mi lado, un poco desde mi expertise, mucho más desde de la parte de formación, ¿qué vemos? Vemos que sigue creciendo todo, es más, el año que viene lo que estamos visualizando es un crecimiento mayor en la parte de formación, en reskilling y en upskilling, dependiendo de lo que del sector, o sea, con las particularidades que implica el sector y los individuos principalmente. ¿Okay? Vemos la incorporación de inteligencia artificial de manera importante a los procesos de formación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros particularmente estamos trabajando en temas de adopción de tecnología de inteligencia artificial y nos estamos moviendo también a temas de aprendizajes por comunidades o comunidades de aprendizaje, donde lo que busca es dos cosas. Uno, identificar de manera más rápida dónde están mis brechas y luego en función a esas brechas me recomienda cosas y me traza una ruta. Y además puedo compartir con gente similar a mí parte de ese conocimiento, ¿no? Entonces, tiene un beneficio y la comunidad de aprendizaje en el caso, todas las comunidades, pero en el caso nuestro, focalizado en el caso de comunidades de aprendizaje, venimos con eso. ¿Qué vemos? Vemos también una perspectiva de crecimiento hacia temas de agilidad en el sentido de eso, de convertirse en organizaciones un poco más ágiles, un liderazgo más humano y formación entonces en estos temas, en liderazgo más humano, en inteligencia artificial y en un tema que no hemos tocado hoy, pero que yo creo que va a ser un tema súper importante, tiene que ver con el tema de ciberseguridad, ¿no? Análisis de datos también, o sea, por ejemplo, en el área de marketing, cosas que veíamos es que tomábamos decisiones con algunos datos, ya no es suficiente tomar decisiones con algunos datos, hay que moverse a data-driven marketing o desde la visión de data-driven, donde yo tengo una serie de información y la veo en conjunto, y el tema de ciberseguridad. Que al estar todos desde esta manera remota, cuando estábamos en oficinas, la gente de TI tenía unos grandes firewall, ahora desde las casas eso no está, y estamos viendo que esto está trayendo algunos problemas y vamos a ver también, creo que temas de información a título individual, el reconocimiento individual de cuál es mi responsabilidad con la ciberseguridad mía propia, pero también de mi empresa, ¿no? Entonces yo creo que resumiendo en tiempo, se lo vemos por ahí. Sí, dicen por ahí que el mejor firewall es el ser humano. El humano, exactamente. En el tema de ciberseguridad, pero bueno, eso es lo que documentaba ahí. Fernán, a ti te tocan dos temas, ¿verdad? Voy a empezar primero con el de transformación digital. ¿Cómo ves? Y me gustaría verlo en la región, porque sabemos que la región es diferente a lo que se mueve en otros países o en otros continentes, ¿no? ¿Cómo ves el 2022 en la región en temas de transformación? Claro, vamos a ver, yo creo que lo que va a suceder y lo que viene sucediendo desde este año es que muchas de estas empresas, y depende de la industria, de nuevo, va a venir a consolidar mucho lo que avanzaron en el 2020-2021 en temas de digitalización. Muchos de esos proyectos e iniciativas se hicieron a la luz de una crisis y se tienen que de alguna forma optimizar hacia un modelo más normalizado, ¿verdad? Entonces va a haber mucho de optimización de lo que se construyó de un momento a otro hacia un modelo muchísimo más estratégico, si se quiere, ¿verdad? De nuevo, puede ser la evolución de la transformación. Lo que correcto, ¿verdad? Tuvimos que hacer cosas de la noche a la mañana y no necesariamente quedó como que hiciéramos que quede, pero tuvimos que hacer cosas, ¿verdad? Para poder operar de forma inmediata. Entonces, muchas de esas iniciativas tienen que evolucionar hacia un modelo o hacia una funcionalidad más bien más arraigada hacia ese futuro digital, ¿verdad? No arraigada a una respuesta de salud mundial. No sé si me explico. Sí, sí. Todas las industrias se vieron afectadas, entonces yo no veo que necesariamente haya una industria más proclive a seguir este proceso que otros, simplemente todas avanzaron muchísimo, algunas van a poder aprovechar mejor ese impasse o más bien esa condición para poder más bien diferenciarse de sus competidores, ¿verdad? Los que tengan esa iniciativa de aprovechar el momento, ¿verdad? Van a poder diferenciarse más ese futuro.
Y la adopción de tecnologías como inteligencia artificial, que bueno, esto viene desde ya hace varios años, lo que veo en la región es una región un poquito más madura en cómo analizar y cómo desarrollar este tipo de proyectos, ¿verdad? Hace unos años, cuando yo estaba muy metido en este tema de inteligencia artificial, nos dimos cuenta de que no importa la industria, ¿verdad? Era una decisión muy compleja de tomar, porque había mucha incertidumbre sobre el costo-beneficio, ¿verdad? Yeah. La inteligencia artificial es bien interesante, porque al final lo que yo tengo que hacer es entrenar, bueno, o contratar una solución ya entrenada, ¿verdad? Pero siempre hay un proceso de entrenamiento. Es como contratar a una persona que viene recién graduada de INCAE, pero no tiene experiencia necesariamente. Yo tengo que desarrollarlo. Yo no puedo pretender que un alumno que viene de un MBA de INCAE ya pueda hacer todo lo que yo, para lo cual lo contraté. Hay un proceso de asimilación. La inteligencia artificial es lo mismo. Yo necesito irle dotando de ciertas capacidades para que genere ciertos datos y vaya desarrollando y generando valor. Entonces, ese concepto... Tiene que aprender. Exacto, ese concepto de cómo contratar y desarrollar este tipo de soluciones no es basado en la tecnología, sino basado en el desafío de negocio que yo quiero resolver. La tecnología está ahí y puede empezar a resolver procesos de desafíos de negocio poco a poco, así como lo resolvería alguien que yo contrato. No sé si me explico. La inteligencia artificial va a venir no a sustituir un trabajo, sino lo va a transformar completamente. Va a crear nuevas formas de trabajo. Va a aumentar, por así decirlo, lo que yo antes hacía, ahora lo voy a poder hacer mejor, apoyado por inteligencia artificial. Pero al final tengo que tener una realidad que es que esta tecnología me van a generar un beneficio, un retorno a largo plazo, mediano largo plazo, no en el corto plazo. Y si no cambiamos ese chip, no tomamos las decisiones y más bien quedamos más relegados, ¿verdad? Y esto lo podemos ver a nivel personal, empresarial o incluso a nivel país. Los países que no estén teniendo estas discusiones de cómo adoptar mejores tecnologías emergentes, como blockchain, industria 4.0, inteligencia artificial, etcétera, son países que van a quedar más bien más rezagados. En lugar de aprovechar la tecnología para cerrar brechas de desarrollo, más bien van a quedar brechas más grandes. Entonces, la región tiene que ir un poco hacia eso, aprovechando toda esta dinámica, ¿verdad? Este momentum que se generó a raíz de la pandemia. Sí. Me encanta eso de la evolución de la transformación, porque, como bien dices, empezó un poquito complicada, ¿verdad? Tratando de resolver rápidamente algunos temas, pero ahora ya que estamos más tranquilos, diríamos, ahora sí pongámonos a ver cómo planificar esa evolución digital. Y el otro tema que te queremos preguntar sobre la perspectiva del 2022 es, ¿regresamos a las oficinas? Bueno, yo lo que creo y lo que creemos en New York es que debe haber un incentivo a regresar a las oficinas, pero tiene que tener muy claro cuál es ese objetivo, cuál es el valor de regresar. Okay. De nuevo, la oficina central, por así decirlo, ¿verdad? Para no confundirnos, se va a convertir en un elemento más de trabajo, donde yo puedo decidir hoy si voy a la oficina o si voy a un Starbucks o me quedo en la casa, o voy a un parque o me quiero ir a la playa o a trabajar de un hotel. Es un punto más disponible. Y entonces, si yo quiero ir a la oficina, tiene que haber un incentivo de ir ahí, ¿verdad? Si yo quiero ir a trabajar, ¿verdad?, en mis cosas de día a día. Más todo lo que hablamos de la colaboración, que eso es súper importante, porque entonces todo el diseño de la organización, del espacio de trabajo, ciertamente tiene que ser diferente, porque si no, no se va a dar. Después también hay un elemento que tiene que ver con un tema de legislación, ¿verdad? Hay países muchísimo más avanzados en cómo regular, digamos, el modelo de trabajo más flexible, que toma en cuenta el puesto de trabajo en la casa, pero también toma en cuenta el puesto de trabajo en la oficina, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia es un país que tiene una legislación bien complejísima, de hecho, ¿verdad? Tiene 3 diferentes legislaciones que diferencia cuánto tiempo estoy en la casa o en la oficina. Entonces hay diferentes regulaciones y objetivos, etcétera. Eso lo vemos también como que se va a ir normalizando en la región en cuanto a la legislación y el cumplimiento, digamos, y garantías hacia el colaborador en un ambiente de trabajo más flexible, más remoto. Y también en el 2022 vemos cómo muchos de los líderes que hoy por hoy todavía tienen alguna reticencia van a ir viendo cómo
cuáles son los beneficios y cómo ir realmente diseñando organizaciones más ágiles, más flexibles, más remotas para poder tener esos beneficios, ¿verdad? Ir rompiendo cada vez más esos paradigmas. El 2020-2021 fue unos años de shock y de tener que trabajar de una forma por esa condición de crisis, pero ya el 2022 estamos viendo, a pesar de las diferentes variantes que siempre van a estar ahí, que esto es algo que tenemos que responder no por la pandemia, sino porque tiene sentido de negocio, porque es una nueva forma de generar valor en la organización, y por lo tanto, tiene todo el sentido estratégico hacer, ¿verdad? Entonces, el 2022 lo vemos más o menos por ahí. Va a ser un año muy interesante porque va a haber una convergencia incluso de todo lo que tiene que ver con un modelo de trabajo más flexible con el tema de transformación digital, porque va muy de la mano, ¿verdad? Uno estaba aumentando totalmente el otro. El tema organizacional, vamos a ver, en una organización más autónoma hace que la línea de supervisión o de gerencias que antes gerenciaban gente, pierdan relevancia poco a poco. Eso es un tema que no hablamos y creo que va a tener un impacto importante en el corto y mediano plazo. El rol de una gerencia va a ser completamente diferente de lo que ha sido hasta ahora. Y por lo tanto tengo que preparar a la organización para eso. Excelente, pues la verdad es que muchas gracias a ambos y también a José Luis. Digo, como les comentaba, vamos a hacer otro Innovaciones con los expertos ahí con José Luis, para que también nos pueda acompañar ya con este tema técnico que tuvimos de última hora, pero bueno, y como saben, es un programa en vivo, entonces en vivo todo puede suceder. Ahora llegó Murphy, ¿no? El conocido señor Murphy, al Innovaviernes, ¿ok? No se me vayan porque hay un par de preguntitas por aquí que los asistentes nos están colocando. Ya saben, a través del chat, cualquier comentario o pregunta, bienvenido. Vamos a hacer un par de anuncios adicionales y regresamos con las preguntas y respuestas con nuestros expertos. Voy a ver aquí porque... Bien, bueno, no tengo la visibilidad de la presentación, pero la idea era agradecer a todos los que participaron en el Innovaviernes durante todo este año. En realidad nos sentimos muy agradecidos con cada uno de ellos por haber, pues, puesto a disposición de todos los asistentes su conocimiento en las diferentes materias que ellos dominan, donde son expertos, y queríamos extenderles ese agradecimiento a todos los que estuvieron aquí en cada Innovaviernes, ¿verdad? Y también, pues bueno, comentarles que estamos a las órdenes como True Solutions para poder apoyarles o poder pues contactarlos, conectarlos con las diferentes soluciones que pueden haber en el mercado y apoyarles en cualquier iniciativa que puedan tener en la organización y también a través de los expertos que han estado en cada uno de los Innovaviernes. Muy bien, pues ahora sí, vayamos al chat. Por aquí nos preguntan, muchas de las personas que trabajan remotamente están trabajando más horas. ¿Se debe a la no planeación? Quien guste abordarla, Yo creo que tiene que haber dos cosas. La primera es algo que hemos venido comentando, que el cambio se dio de manera muy rápida. Entonces, tuvimos que dejar, o sea, fue un cambio de emergencia que ha venido evolucionando. Entonces, trabajar de manera remota implica una serie de habilidades y competencias nuevas que no teníamos, procesos que son distintos, herramientas que son diferentes. Entonces, el alcance de cuál es mi toma de decisiones, por ejemplo, la autonomía que yo tengo para ejecutar y llevar cosas a cabo, que no estaban definidas. O sea, yo dentro de la oficina me volteaba y le decía o me encontraba en el pasillo y le decía a mi jefe,
mira, ¿te parece si hacemos esto? O entraba un momentico a su oficina. Entonces, eso ha llevado a que cambiamos de manera muy rápida. Yo creo que ese proceso de consolidación que viene para el 2022-2023 va a ayudar a que eso se vaya ajustando, porque implica también cambios de procesos, de cómo venimos haciendo las cosas, ¿no? Claro. Y darle al colaborador el empoderamiento, definir el alcance de lo que está haciendo, de los objetivos, y es una manera distinta de abordar el trabajo, el día a día del trabajo, ¿no? Sí, yo creo, bueno, Fernando, no sé si quieres opinar ahí. Sí, vamos a ver, hubo un pico de dedicación, por así decirlo, de horas Sí, laborales diarias, sí, especialmente al inicio de la pandemia, por diferentes razones. Un tema muy psicológico también, ¿verdad? Muchas personas se sintieron vulnerables de que, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Van a tener que recortar personal y yo quiero demostrar, ¿verdad?, que soy valioso y por lo tanto voy a trabajar más. Eso es una razón. Otra razón fue porque se rompieron las barreras, ¿verdad?, de los horarios. Entonces muchas empresas simplemente, ¿verdad?, trabajaban y no había un límite, digamos, de horario y eso también afectó negativamente. Pero bueno, de nuevo, eso es un tema de, eso no es, el problema no es el modelo de trabajo remoto, el problema es que no tenía una política o un proceso, digamos, que limitara ese tipo de cosas. Ahora, hacia un modelo más flexible, yo tampoco quiero limitarlo a decir, no, es que entonces la persona tiene que trabajar igual de 8 a 5. No, en un ambiente flexible a lo mejor la persona quiere trabajar un poco más un día, pero quiere tener más tiempo durante el día para otras cosas y está dispuesto a contestar y a trabajar a las 9 de la noche. Eso está bien, ¿verdad? O a lo mejor eventualmente vamos a poder tener un nivel de madurez a nivel país, como los países escandinavos, donde eventualmente podamos trabajar 4 días a la semana, no 5. ¿Verdad? Entonces, hay un paradigma ahí en cuanto al número de horas, pero estamos perdiendo de vista, ¿verdad?, cuál es el beneficio general, digamos, de poder hacer eso en algún momento, si tiene sentido para mí, lo que quiero decir, ¿verdad? sí, yo hace muchos años cuando estaba trabajando para un par de empresas multinacionales, los equipos de trabajo míos eran medidos por objetivos. O sea, yo les decía, aquí es el objetivo, de tal fecha, tal hora lo tienes que entregar. Y si te desvelaste, si lo hiciste un día antes, o tuviste que trabajar sábado y domingo y no quisiste trabajar entre semana, para mí era irrelevante. O sea, finalmente tenía que entregarme el trabajo en la fecha y hora comprometida, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho de este tema de la planificación tiene que estar convertida en objetivos. El objetivo de la persona es cuál y en qué momento tiene que estar, ¿no? Yo creo que por ahí es donde Exactamente. tiene que venir, medirlo. Como tú bien dices, Fernán, llegará un momento que pues ya no importa el horario, o sea, en ese modelo de Sí, flexibilidad. De de hecho, pronto yo perdón quiero que trabajar ahorita rápidamente y termino y me voy al cine en la tarde a ver la premiere del Hombre Araña, ¿no? sí, exactamente. No debería importar eso, siempre y cuando yo tenga un sistema que me permita esa tranquilidad. No sé si no solo para el Sí, colaborador, porque sí, sabe que lo sí. están midiendo objetivamente, pero también para el empresario, digamos, o el líder de que, ¿verdad?, está viendo que está produciéndose, por lo cual está compensando, digamos, a un colaborador. Lo cual me lleva a otro tema, Gerardo, perdón que te atraviese, no sé si vamos a tener tiempo para desarrollarlo a detalle, pero hay todo un tema alrededor de este tema de los salarios, y los salarios deberían de bajar en un ambiente más remoto, ¿verdad?, porque la gente puede ir a trabajar a otra ciudad Sí, más barata, pero, hay otro y tema. hay muchas formas de cómo afrontar eso. Pero bueno, lo podemos desarrollar en algún otro momento si gustas. Yo creo que en enero deberíamos de hacer algo de Claro. apertura con el 2022 sobre esos temas porque creo que esto que tú acabas de tocar, Fernán, es muy interesante y algo que llega y pega en el bolsillo te afecta en muchos sentidos. Te afecta en la cultura, te afecta en el tema del talento. Bueno, ustedes supieron este despido masivo que hicieron por Zoom, o sea, what, ¿no? Son cosas que dices hasta dónde debería de ser permitido, ¿no? Pero yo creo que deberíamos hacer algo para la apertura del 2022 sobre esos temas. Claro, Voy a pasar hagámoslo. para la siguiente pregunta. ¿Cómo medir al personal si están en un trabajo híbrido? ¿Hay que tener dos sistemas para esa evaluación? Yo creo que no. No, bueno, pero, ahorita le dejo a Marcela que también opine, pero
al contrario, más bien, si yo diferencio un sistema de gestión para un colaborador remoto versus uno presencial, más bien estoy desvirtuando, más bien estoy generando un problema. Yo tengo que tener un único sistema, independientemente de donde yo trabaje, ¿verdad? Claro. Precisamente para asegurar que hay una objetividad y que se está midiendo a una persona de la misma forma si una persona está a la par de la oficina del jefe o está trabajando desde su casa. Cuando exista una duda con respecto a la forma que a mí me van a evaluar, porque creo que van a evaluar mejor y le van a dar más responsabilidad a la persona que está presencial, simplemente no va a funcionar ningún sistema, ¿verdad? Entonces, pero no solamente los objetivos y los KPIs, es todo un sistema, ¿verdad?, de liderazgo y de políticas internas de cómo se va a gestionar de forma remota la organización, ¿verdad? Entonces tiene que ser uno, no podemos decir unos son remotos y otros son presenciales, no, es un único sistema más flexible, que algunas personas van a estar en un lado, otros en otras, pero la misma posición yo la mido de la misma forma. Sí. Patricia. Igual, creo que completamente de acuerdo. Tiene que ver con el desempeño, el logro de los objetivos, capacidad de la persona, indistintamente de donde esté ubicada, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Realmente hay un sistema de medición de evaluación y eso es indistinto de donde yo esté realizando el trabajo, ¿no? Ya ven que ahora y bueno, Costa Rica está promocionando mucho para este tema de los famosos nómadas digitales. Así es. De poder hacer el trabajo ahí sentadito en una silla viendo el mar y está trabajando, ¿no? Pero bueno. Ok, pues bueno, estamos llegando ya al final de este Innovaviernes con los expertos y pues quisiera tener unas palabras de cierre por parte de ustedes. Empezamos con las damas. Patricia, por favor. Gracias, Gerardo. Bueno, nada, primero que todo agradecer la invitación y creo que lo que los invitaría es a reinventarse constantemente, a asumir esa curiosidad legítima para ir evolucionando desde el lado de la formación, porque esa es mi área realmente. Entonces, invitarlos a eso, convertirnos todos en esos estudiantes vitalicios en las distintas áreas en las que nos desempeñemos. Así que muchas gracias, felices fiestas para todos y un muy venturoso año 2022. Gracias, Patricia. Fernán. Sí, muy de acuerdo con Patricia. Hay una frase de Mario Benedetti que a mí me fascina, que dice, cuando pensábamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambian la pregunta. Y eso es la tónica de hoy por hoy, en todo sentido, en todos los ámbitos, ¿verdad? No solo tenemos que tener una organización que esté anuente a reconocer que las preguntas cambian constantemente, sino que la organización y la cultura que más bien busque cambiar las preguntas, no espere que me las cambie el entorno y mi entorno competitivo, sino que yo voy a cambiar la pregunta de la industria y de mi entorno, la organización que va a ser pues por mucho más efectiva, ¿verdad?, hacia futuro, para poder realmente adoptar toda la convulsión de cambio que no va a parar, ¿verdad? Va a venir por todo lado, o por una pandemia o por la tecnología per se. Claro, tema de la competitividad. Muchas gracias, Fernán. Pues bueno, nuevamente agradecer, la verdad que hayan estado aquí, muy bueno, creo que nos faltó tiempo por ahí, y bueno, como les comentaba, igual nos apuntamos para hacer otro a inicios de año y tocamos esos temas que quedaron ahí medio en el tintero, ¿no? De cómo abordar todo el tema del elemento humano. Yo creo que el elemento humano juega un gran papel en todo este tema de la transformación. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente de todo corazón que hayan estado aquí. Bueno, José Luis, ahí estaremos haciendo otro Innovaviernes con los expertos para que también nos acompañe José Luis. Y quiero desearles a todos los que estuvieron aquí en todos estos Innovaviernes participando como asistentes de todo corazón por creer en este concepto que creamos este año 2021. No sabemos si el 2022 le vamos a llamar Innovaviernes o vamos a cambiar otro nombre, ¿verdad? Para poderle darle frescura a estos formatos. Pero la idea, como lo hicimos desde un principio y con todo cariño, es de que poder transmitir conocimiento que sea valioso para ustedes, que puedan innovar tanto personal como organización y sobre todo si impactamos
a una sola persona, ya nuestro objetivo fue cumplido. Y me da mucho gusto que todos los que han participado, como Patricia, como Fernán, como José Luis, como todos los que estuvieron aquí en Innova Viernes, venían con ese mismo objetivo, de transmitir su conocimiento, su experiencia, y si impactaban a una persona, ya estaba el objetivo cumplido. Es por eso que fue el Innova Viernes creado y para poder transmitir este tipo de conocimiento. Les deseo de parte de TSC, de True Solutions Consulting, de todos los colaboradores y del mío, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, que la pasen muy bien con toda su familia. Seguimos en pandemia, por favor, hay que cuidarse mucho. Y que Dios me los bendiga y me los acompañe mucho. Y nos vemos en el 2022, que vienen muchos retos, que vienen muchas cosas por hacer, y aquí estaremos como siempre tratando de poder tener a los mejores expertos en cada una de sus materias para que puedan transmitir su conocimiento a todos ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Cano. Igualmente. Se cuidan mucho y nos estamos viendo próximamente. Gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego.